Muy buenos días, ¿cómo están? Nos encontramos hoy aquí para grabar un nuevo video, en este caso acerca de isótopos. Aquel equipo de béisbol de Springfield, del cual Homero a veces era más fanático y a veces no tanto. Mentira. Vamos a hablar de los isótopos en relación a la estructura atómica, a los átomos y a lo que venimos trabajando últimamente en este canal. Te advierto que este video no va a ser un video cortito ni rápido en donde te voy a explicar sencillamente qué son los isótopos, lo cual se podría hacer, sino que lo vamos a hacer bastante a fondo para que entiendas realmente qué son los isótopos y algunas implicancias que tiene dentro del estudio de los átomos y la tabla periódica. Así que empezamos. Y lo vamos a hacer a través de ejemplos para ir de a poquito entendiendo de qué se trata. Bien, arrancamos con una actividad. Lo primero que te pido es que escribas el símbolo del núcleo del hidrógeno. Si querés, tómate un minutito y lo haces mientras pones en pausa el video. Si no recordás que es el símbolo del núcleo, tenés un videito para chequearlo. Primero buscamos al hidrógeno en la tabla periódica, escribimos su símbolo y a la izquierda dos números. El número másico arriba, la masa, el peso del átomo, y el número atómico debajo. ¿Bien? Acá está escrito ya el símbolo del núcleo del hidrógeno. Si queremos más información de él, podemos decir que la A, el número másico, es 1, el número atómico también es 1. Como el número atómico es 1, tendrá un protón, y al ser un átomo neutro, porque no hay nada que nos indique lo contrario, tiene un electrón. Y por último, la cantidad de neutrones la obtenemos de restar masa menos número atómico. 1 menos 1 nos da 0. Con esto también podemos dibujar un átomo de hidrógeno, que si no sabes cómo, lo aprendimos a hacer hace unos pares de videos. Acá tenemos este dibujo del átomo de hidrógeno. Un protón en el núcleo, un electrón orbitando alrededor, dando vueltas alrededor del núcleo. Este átomo de hidrógeno es lo más sencillo que puede existir, por eso es el primer elemento de la tabla periódica, el más simple, formado solo por un protón y un neutrón. Hasta acá creo que no debería haber dudas. Ahora, ¿qué pasa si te digo que todos estos también son átomos de hidrógeno? ¿Me creerías? ¿Será cierto? ¿Todos estos son átomos de hidrógeno? Claramente no son iguales, pero que no sean iguales no implica que no sean átomos del mismo elemento. Entonces, para responder esta pregunta deberíamos saber qué convierte a dos átomos que sean átomos del mismo elemento. ¿Por qué algunos átomos son átomos del elemento hidrógeno, otros átomos son átomos del elemento helio, otros del hierro, oro, oxígeno o nitrógeno? La diferencia radica en la cantidad de protones. Los átomos que tengan la misma cantidad de protones serán átomos del mismo elemento. O en otras palabras, los átomos de un mismo elemento siempre tienen que tener la misma cantidad de protones. Eso es lo que diferencia a un átomo, a un elemento de otro. Por lo tanto, si volvemos a mirar los dibujos que te presenté anteriormente, si bien estos átomos son diferentes, la cantidad de protones de cada uno de ellos es exactamente la misma. Por lo tanto, podemos afirmar que sí, todos estos son átomos de hidrógeno. ¿Por qué? Porque tienen un protón. Analicemos un poquitito más lo que vemos en la imagen. En el primer dibujo tenemos un protón, un electrón y 0 neutrones. En el segundo caso tenemos un protón, un electrón y un neutrón. Y en el último caso tenemos un protón, un electrón y dos neutrones. ¿Qué es lo que está cambiando acá? ¿Qué es lo que está variando? La cantidad de neutrones. La cantidad de protones dijimos que dentro de un elemento no van a variar. La cantidad de electrones, si estamos hablando de un átomo neutro, es la misma que la de los protones, pero vemos que la cantidad de neutrones sí cambia. Cuando nos encontramos en estos casos, estamos en presencia de los isótopos, el tema de este video. ¿Qué son los isótopos entonces? Son átomos del mismo elemento, pero con diferente cantidad de neutrones. En otras palabras, si dos átomos tienen la misma cantidad de protones, significa que son átomos del mismo elemento. Ahora, si tienen distinta cantidad de neutrones, se dice que son isótopos. Y otra cuestión a tener en cuenta es que los isótopos tienen diferente masa. ¿Por qué? Porque si un átomo tiene más neutrones que el otro,
es lógico que sea más pesado, es lógico que su masa sea mayor. Analicemos más en detalle el caso que veníamos trabajando. Todos estos que tenemos acá son átomos de hidrógeno, ¿sí? Ya vimos que tienen la misma cantidad de protones y obviamente tienen el mismo símbolo, así que el número atómico será 1. Todos tienen la misma cantidad de protones. Vemos que tienen diferente cantidad de neutrones. A mayor cantidad de neutrones, mayor masa. Por lo tanto, estos átomos cumplen con la definición que dijimos recién y es por eso que son isótopos. Ahora, ¿esto de los isótopos ocurre solamente con el hidrógeno? No. Ocurre con todos los elementos de la tabla periódica o con casi todos, vamos a decir por las dudas. Te doy otro ejemplo. En el caso del bromo, los isótopos más comunes son estos dos. El que tiene masa 79 y el que tiene masa 81. Obviamente, como los dos son átomos de bromo, tienen la misma cantidad de protones, por eso son átomos del mismo elemento, y tienen distinta cantidad de neutrones, por lo tanto tienen diferente masa. Así que esto también lo convierte en isótopos. Uno de estos átomos de bromo es isótopo del otro. Ahora, alguno de ustedes me preguntará, pero ¿de dónde sacas esas masas? ¿Cómo puede ser que aparezca un bromo con masa 81 o un hidrógeno con masa 3 si en la tabla periódica no dice eso? Bueno, acá tenemos que hablar de por qué no coinciden estas masas. Y lo primero que tenemos que decir es que estas masas tienen nombres diferentes. La masa que aparece en la tabla periódica se llama masa atómica relativa y la masa de cada átomo de la que nosotros venimos hablando recibe el nombre de número másico. Fíjense que hace varios videos yo vengo hablando del número másico. Nunca hice hincapié en esta diferencia, pero no es lo mismo. Entonces tenemos que entender bien qué es cada cosa y así también vamos a entender qué son los isótopos y que es algo recontra común. El número másico, que se representa con la letra A, es la masa de un átomo, un átomo. Y es la suma de los protones y neutrones. Por eso nosotros podemos sumar protones más neutrones y nos arrojará el valor de la masa. Recordemos que el peso de los electrones es prácticamente despreciable frente a los protones y neutrones. Por eso acá no se considera. El número másico va a ser un número entero, lo cual es lógico porque es la suma de protones y neutrones, dos números enteros. Y no aparece en la tabla periódica. En la tabla periódica aparece un número decimal, un número con coma. La suma de los protones y neutrones nunca va a dar un número con coma. Ahora, ¿qué es la masa atómica? ¿Qué es la masa que aparece en la tabla periódica? Es una masa promedio de las masas de cada uno de los isótopos de un elemento, pero teniendo en cuenta su abundancia en la naturaleza. Es decir, para calcular la masa atómica, lo que se realiza, vamos a decir entre comillas, es observar todos los átomos de un elemento que existen, los diferentes isótopos con sus diferentes masas. Se calcula un promedio de esos, pero no solo teniendo en cuenta las masas, sino cuál es más abundante, cuál es más común que el otro. El resultado de ese cálculo es la masa atómica. Y como es un promedio, generalmente es un número decimal, que es el que vemos en la tabla periódica. Te muestro, para ser más precisos. En el caso del hidrógeno, la masa atómica es 1,0079. Esta es una masa promedio. Por lo tanto, no hay ningún átomo de hidrógeno en el universo que tenga esta masa. La masa de los átomos de hidrógeno puede ser 1, 2 o 3. Ahora, el que tiene masa 1, es decir, que tiene un protón y 0 neutrones, tiene un 99,9% de abundancia. Es decir, que casi todos los átomos de hidrógeno del universo que existen, el 99% tiene una masa de 1. El 0,015% de los átomos de hidrógeno tiene una masa de 2. Y en un porcentaje mucho menor, 0,01%, tiene una masa de 3. Bien, entonces, la gran mayoría de los átomos de hidrógeno tienen una masa de 1, es decir, no tienen neutrones. Algunos, muy poquita cantidad, tienen un solo neutrón. Y una ínfima parte tiene 2 neutrones. Si de todos esos átomos de hidrógeno saco un promedio de las masas,
y tengo en cuenta cuál se encuentra en mayor cantidad que el otro, obtengo la masa atómica relativa, que es la que aparece en la tabla periódica. Como para calcular este promedio se tiene en cuenta la abundancia, es muy posible que la masa que aparece en la tabla periódica, si la redondeamos, que es lo que solemos hacer, vamos a obtener la masa del isótopo más abundante, del más común. Esto no siempre pasa, pero lo podemos tomar como una regla bastante útil o bastante acertada. Bien, ahora, cuando nosotros trabajamos en el laboratorio o trabajamos haciendo un cálculo, está bien que usemos la masa atómica relativa que aparece en la tabla o está bien que la redondeemos. ¿Por qué? Porque nosotros no trabajamos con un átomo, trabajamos con millones de millones de millones de millones de millones de millones de átomos. Entonces, lo lógico es trabajar con una masa promedio. Veamos ahora el caso del bromo. En el bromo tenemos dos isótopos que son los más abundantes y están casi repartidos en un 50% cada uno. Si calculamos la masa promedio teniendo en cuenta la abundancia, nos arroja un valor de 79,90. Ahora, cuando nosotros redondeamos este valor, muchas veces obtenemos el número 80 y decimos la masa del átomo de bromo es 80. Ahora fíjense, ¿es cierto eso? ¿No? Uno de los isótopos tiene masa 79, el más común, y el otro tiene masa 81. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente no existen átomos con masa, átomos de bromo con masa 80. Nuevamente, esto es un promedio. Y este valor se obtiene porque casualmente estos isótopos masa 79 y masa 81 están los dos con un 50% de abundancia. Bien. Ahora, en la tabla periódica, ¿podrían aparecer todos los isótopos? No. Fíjense que vimos que el hidrógeno tiene 3 isótopos, el bromo tiene 2, que son los más estables, no son los únicos. Y hay otros elementos que tienen muchos más. Entonces, es muy incómodo que en una tabla periódica aparezcan todos los isótopos de todos los elementos. Es por eso que se coloca un cuadradito para cada elemento y en la masa se pone la masa atómica promedio. De esa forma incluimos a todos los isótopos. Y te digo más, la palabra isótopos significa iso igual y topos significa lugar. Esto quiere decir que todos los isótopos están en el mismo lugar de la tabla periódica. Es decir, en este recorte de tabla periódica vemos un montón de cuadraditos que representarían los isótopos del hidrógeno. Los más comunes y estables, que son los que te presenté hace un ratito, y alguno más que sería muy inestable, pero que podría llegar a existir. Todos esos isótopos en la tabla periódica se ubican en el mismo lugar, ¿sí? Por eso el término isótopos es así, igual lugar. Y repito, existen tantos isótopos que es imposible meterlos todos en una misma tabla periódica. Por eso se decidió hacer esto. Vamos a analizar un caso en donde tenemos 3 átomos de potasio, cada uno con alguna característica particular. En el primer caso vemos que el número atómico es 19, por lo tanto tiene 19 protones y nos dice ahí que es neutro, así que tiene 19 electrones. Y la cantidad de neutrones la obtengo de restar A menos Z, número másico menos número atómico. Obtengo 20 neutrones. En el segundo caso vemos que tenemos una masa diferente, así que protones y electrones serán los mismos, pero ahora tenemos 22 neutrones. En el último caso, vemos que tenemos una carga eléctrica positiva, por lo tanto, la cantidad de protones será 19, pero la cantidad de electrones será 18. Tenemos un electrón menos, ya que esto es un anión, perdón, es un catión. Es un átomo que perdió un electrón. Si no sabes de qué se trata esto, anda a ver el videito de los iones. Y bueno, este también tiene 20 neutrones. Bueno, ¿para qué les traigo este ejemplo? Para que analicemos estos 3 átomos de potasio. En el caso de los neutrones, vemos que la cantidad no coincide. ¿Por qué? Porque existen los isótopos de lo que estamos hablando aquí. Si observamos los electrones, vemos que tampoco coincide, porque existen átomos de potasio que pueden ser iones y átomos de potasio que pueden ser neutros. Y en el caso de los protones, sí coincide. Por eso, nuevamente, vengo a decir, y para eso traje este ejemplo,
que la identidad de un átomo la define la cantidad de protones, no la cantidad de neutrones ni de electrones, ya que átomos del mismo elemento pueden diferir en la cantidad de neutrones, también pueden diferir en la cantidad de electrones, pero nunca pueden diferir en la cantidad de protones. Vamos con un caso más, donde vamos a revalidar esta idea. Tenemos 3 átomos, uno de criptón, uno de selenio, uno de bromo, que es un anión. Ya tenemos desplegada la cantidad de protones, electrones y neutrones que tiene cada uno de ellos. Si nos ponemos a analizar, vemos que el segundo y el tercero tienen la misma cantidad de neutrones. ¿Esto quiere decir que son átomos del mismo elemento? No, porque la cantidad de neutrones puede llegar a variar y no nos va a dar una idea precisa de qué elemento estamos hablando. Así todo, átomos de distintos elementos que tienen la misma cantidad de neutrones reciben un nombre. Ese nombre es isótonos. No es algo muy común, no es algo muy frecuente de ver, pero ya que estamos, te lo presento. Si miramos con más detalle, vamos a encontrar que tanto el primero como el último, el criptón, como el anión bromuro, tienen la misma cantidad de electrones. ¿Significa que son átomos del mismo elemento? No, porque la cantidad de electrones de un átomo, de un elemento, puede llegar a variar. Estos átomos reciben un nombre que ya fueron presentados en el video anterior, que es el nombre de isoelectrónicos. Estos átomos tienen la misma cantidad de electrones, por eso decimos que son isoelectrónicos. Ahora vemos que la cantidad de protones no coincide en ninguno de los casos. Y esto es lo que nos da la certeza de que estos átomos son de distintos elementos, lo cual también podemos ver reflejado en los símbolos químicos. Entonces, nuevamente, y lo repito porque esto es importantísimo, la identidad de un átomo la define la cantidad de protones, no la cantidad de neutrones ni la cantidad de electrones. Ahora nos quedan algunas preguntas más por plantear acerca de los isótopos. ¿Todos los elementos tienen isótopos? ¿Cómo los conozco? ¿Cómo sé qué isótopos existen de determinado elemento? ¿Cómo sé sus masas o la cantidad de neutrones? Si esa no es información que nos da la tabla periódica. Y otra pregunta importante podría ser, ¿cuántos isótopos tiene cada elemento? ¿Tiene 1, tiene 2, tiene 10, tiene 20, no tiene ninguno? Bueno, estas preguntitas las charlaremos en un próximo video. Así que si te interesa, hacémelo saber. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero haber sido claro. Cualquier cosita me consultan. Hasta luego.